Vamos a hablar sobre queratocono, nuevos sistemas de clasificación y estrategias de adaptación exitosa con lentes de contacto. Ese es el tema que nos trae esta noche. El contenido de esta presentación va a incluir generalidades del queratocono, incidencia, prevalencia, definición, algunas características relacionadas con la etiología. Vamos a hablar también sobre sistemas de clasificación existentes, cuáles son más pertinentes, cuáles son más nuevos. Y vamos a hablar por último del manejo y la adaptación exitosa con lentes de contacto de estos pacientes con queratocono. Pero, ¿por qué nos interesó el tema de queratocono? Básicamente sabemos que el queratocono afecta seriamente la cantidad y la calidad de visión de muchos de nuestros pacientes y en muchas oportunidades afecta la calidad de vida de manera importante. ¿Cuántos pacientes que podemos ver con disminuciones visuales importantes en la unidad de diagnóstico de lentes de contacto? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de historias de pacientes que han tenido que dejar sus trabajos y han tenido que dejar de hacer las actividades que les gustan o las actividades que necesitan hacer por culpa de la disminución visual que les induce el queratocono. Entonces, esa sería una de las cosas que nos interesaría tratar de ayudarle a estos pacientes con estas alteraciones. Lo otro es que existen, como vamos a ver más adelante, datos muy variables en cuanto a la etiología, en cuanto a la prevalencia, que vale la pena dilucidar un poco más a fondo. Dentro de los patrones demográficos podemos encontrar que no se ha demostrado una prevalencia importante entre hombres y mujeres, aunque vamos a ver más adelante estudios que nos muestran prevalencias de cerca del 60% en los hombres con respecto a las mujeres. No se han determinado también de manera efectiva diferencias étnicas o geográficas asociadas a la aparición del queratocono, y no hay evidencias de que la prevalencia del queratocono esté aumentando, a pesar de que hoy en día se realicen muchos más diagnósticos gracias a las tecnologías que hay existentes. Entonces vamos a ver un poco el tema de la incidencia y la prevalencia. El valor que es más comúnmente aceptado es de 50 por cada 100.000 habitantes. Y en pacientes con síndrome de Down, esto llega a elevarse hasta un 15% de estos pacientes. Entonces la incidencia y la prevalencia del queratocono ha sido objeto de estudio de múltiples investigadores a lo largo del tiempo. Yo solamente quise traer 3 estudios a colación porque me parece estudios que son realizados en diferentes décadas y que nos pueden dar un panorama general del tema de la prevalencia, y vamos a ver las diferencias tan importantes que vamos a encontrar. Entonces, el primer estudio es un estudio publicado en la revista de la Academia Americana de Oftalmología, mejor dicho. Es un estudio prospectivo que fue publicado en 1986, pero que fue desarrollado entre 1935 y 1982. Este estudio fue desarrollado en un condado pequeño que se llama el condado de Olmsted, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Es un estudio que nos mostró una rata de incidencia de 2 por cada 100.000 habitantes. Obviamente estas ratas de incidencia se tomaban anualmente, y una prevalencia de 54 por cada 100.000 habitantes. Es importante mencionarles que el condado de Olmsted, es un estado pequeño de más o menos unos 150.000 habitantes. Pero este estudio me pareció muy importante traerlo porque es mencionado en casi todos los demás estudios de incidencia y prevalencia del queratocono, tal vez por lo que es prospectivo y tal vez por lo que lleva tantos años desarrollándolo, pero en el estado de Olmsted, a la fecha de cierre de este estudio, solamente había 86 pacientes con queratocono. Bueno, solamente no, porque es una población pequeña, pero habían 86 pacientes con queratocono. Este estudio que está en la mitad, que es más reciente, para el año 2007, fue un estudio que fue desarrollado en Dinamarca. Es un estudio que fue retrospectivo, a diferencia del primer estudio. Es el primer estudio que se realizó en países europeos del norte,
Recordemos que Dinamarca es un país relativamente pequeño que tiene cerca de unos 6 millones de habitantes. Entonces allí se encontró que en la revisión de los registros del Sistema Nacional de Salud de Dinamarca, que esto fue desarrollado entre 1995 y el 2005, se presentó una incidencia de 1.3 por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 86 por cada 100.000 habitantes. Aquí ya vemos, digamos que un aumento no significativo, pero sí relevante de la cantidad de queratoconos que fueron diagnosticados y en una población, digamos que mucho más amplia. Por último, en el estudio inferior que fue realizado en el 2010, que fue publicado en el 2017, este es un estudio que fue realizado en los Países Bajos, en Holanda. Es un estudio también retrospectivo que la muestra poblacional fue tomada del mayor proveedor de seguros de salud de Holanda, sobre más o menos 4.4 millones de habitantes. Se tomaron pacientes de 10 a 40 años y encontramos en este estudio diferencias que son preocupantes y bastante diferentes. Entonces, aquí encontramos en este estudio una incidencia del queratocono de 13.3 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 265 por cada 100.000 habitantes. Esto es una diferencia muy importante, casi de 5 a 10 veces superior al resto de estudios, casi de 5 veces con respecto a los estudios que les estoy mostrando en la parte superior. Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas como ¿son los nuevos equipos los que están impactando los diagnósticos? En el sistema de salud holandés hay mayores controles para diagnosticar este tipo de pacientes o en realidad están aumentando el caso de la cantidad de personas con diagnóstico de queratocono. Vamos a dejarlo por ahí por ahora. Ahora, ¿cuál es la importancia de la detección temprana del queratocono? Entonces traigo este estudio que también fue publicado recientemente en marzo, pero que fue desarrollado entre marzo del 2017 y diciembre del 2017. Fue un estudio de corte transversal donde se evaluaron niños de la ciudad del Cairo en Egipto que asistían a una clínica pediátrica y estos niños tenían como característica que tenían astigmatismos superiores a 2 dioptrías y que asistían pues a la clínica en el Cairo. Este estudio contaba con una muestra poblacional de 547 niños de edades de entre los 6 y los 18 años. Más o menos el 50% tenían de 6 a 12 años y el 50% más o menos tenían de 12 a 18 años. ¿Qué encontramos importante en este estudio? Pues encontramos que cerca de 4.8% de estos niños presentaban queratocono franco y 4.4% presentaban sospecha de queratocono. Esto es cerca de 26 niños con queratocono, con diagnóstico franco de queratocono, y cerca de 24 con diagnóstico sospechoso. A pesar de que estos son 50 casos, pues este estudio nos deja muchas reflexiones porque primero es una población de 547 sujetos, o sea que 50 es una muestra bastante importante, y nos deja como pregunta si estamos diagnosticando lo suficientemente temprano y lo suficientemente efectivamente el queratocono. También yo me hacía una pregunta y es si el sistema de salud egipcio funcionara algo parecido a los sistemas latinoamericanos de salud. Estos son niños que alcanzan a llegar a una clínica súper especializada de oftalmología pediátrica. ¿Cuántos niños no alcanzan a llegar a esos niveles de revisión? Entonces, muchos diagnósticos quedarían por fuera de realizarse si fuera comparable con la población latinoamericana. Entonces, estas dudas nos quedan de si estamos
realizando lo suficientemente temprano y los suficientes diagnósticos como la enfermedad nos presenta. Vamos entonces a definir un poco el tema del queratocono. Entonces el queratocono lo podemos definir como una enfermedad ectásica, o sea que es un adelgazamiento corneal que induce una protrusión, o sea, unos cambios en la elevación corneal. Esos cambios están asociados a un encurvamiento, o sea que hay unos cambios en la potencia dióptrica no ortogonales, o sea que inducen un astigmatismo asimétrico. Aquí tenemos una imagen de un seguimiento de OCT, de la producción de un hidrops que se publicó en el Journal de Clinical Ophthalmology recientemente, bueno, recién en el 2013. Afortunadamente los hidrops no son muy frecuentes, pero son manifestaciones de un estadio severo de queratocono. También debemos mencionar que el queratocono es una enfermedad bilateral de progresión asimétrica. Entonces acá debo mencionar que muchos estudios de detección temprana de queratocono se están llevando a cabo gracias a las asimetrías que se encuentran en las tomografías corneales y las diferencias tan importantes que hay entre pacientes sanos y pacientes con queratocono. El queratocono también se dice que es de aparición en la segunda, tercera década. Yo diría mejor que es de diagnóstico de la segunda, tercera década. Normalmente los queratoconos aparecen entre los 15 y 20 años, solamente que como no tienen un impacto visual o en la calidad de vida de los pacientes, muchas veces vamos dilatando el diagnóstico real y muchas veces estos pacientes pasan inadvertidos como pacientes con astigmatismos y vienen corregidos con lentes y quizás recuperan visión. Se dice también que la estabilización del queratocono se sucede después de los 30 años y muchos pacientes de los que son diagnosticados tardíamente es porque presentan queratocono en su forma subclínica o frustré. Como esta manifestación es leve y no altera de forma significativa la agudeza visual, estos pacientes pasan muchas décadas de su vida sin saber que tienen esta enfermedad y sin quizá tomar medidas para controlarla de una manera más efectiva. Durante décadas también se ha calificado el queratocono como una enfermedad no inflamatoria. Estudios recientes parecen contradecir esta definición y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos caracterizar nuestros pacientes con queratocono? Entonces, los pacientes con queratocono son generalmente pacientes que presentan visión borrosa progresiva, o sea, son pacientes que están cambiando más frecuentemente de lo debido las gafas o que presentan cambios muy importantes cuando hacemos las mediciones refractivas y tenemos que estar dándoles cambio de fórmula constantemente. Son pacientes también que presentan reflejos retinoscópicos en tijera, que inducen astigmatismos miópicos irregulares. Son pacientes que cuando realizamos oftalmoscopía a distancia podemos evidenciar signo de Charlot o más conocido como signo en gota de aceite. Esta es una de las pruebas que más insisto yo a los estudiantes cuando hacen rotación por la clínica, que pongan atención porque es una prueba muy sencilla y que nos da una efectividad en la detección del queratocono muy alta. Es decir, cuando yo noto patrones irregulares de astigmatismo y hago una oftalmoscopía a distancia y encuentro signo de Charlot, casi que pido los exámenes para terminar de confirmar mi diagnóstico de queratocono y para ver las características, pero es muy seguro que los pacientes presentan queratocono. También en estadios más altos vamos a encontrar nervios corneales prominentes que podemos encontrar con facilidad cuando hacemos biomicroscopía con la lámpara de hendidura y podemos encontrar también cicatrices subepiteliales estromales anteriores que son secundarias a rupturas en la membrana de Bowman, eso en estadios digamos que mayores. Podríamos también encontrar en el examen biomicroscópico estrías de Vogt, que son finas líneas paralelas que se evidencian en el estroma posterior. Estas estrías pueden desaparecer cuando hacemos compresión sobre la córnea y estas estrías están asociadas a la tensión que está sufriendo el tejido corneal. Entonces, son muy características de que hay un proceso de cambio y de que están sucediéndose alteraciones en la córnea.
Por otra parte, también podemos encontrar, aunque de una manera más rara, un anillo de Fleischer. Esos anillos de Fleischer, recuérdense que están formados por depósitos de hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento dorado o pardo que se deriva de la hemoglobina. Normalmente se encuentra a nivel de los siderófagos, que son macrófagos que liberan el hierro cuando hacen su fagocitosis y que depositan ese hierro a nivel de las membranas celulares. Es muy común que esta hemosiderina sea observada, que los siderófagos sean observados cuando hay agentes patológicos o cuando hay estrés mecánico, que es lo que sucede en el queratocono. Este anillo de Fleischer es muy evidente y se puede observar más fácilmente con la ayuda del filtro de azul cobalto. Cuando hacemos uso de ayudas como el Pentacam o los aberrómetros, podemos encontrar también aberraciones ópticas excesivas, podemos encontrar comas principalmente. Cuando encontramos aberraciones de alto orden superiores a las 300 micras, entonces hay una probabilidad de que haya queratocono muy grande también. Y por último, también podemos encontrar histéresis corneal y el factor de resistencia corneal disminuido, que fue algo que hablamos un poco cuando hablamos de biomecánica corneal. Dentro de la etiología, pues el consenso general es que el queratocono probablemente es una enfermedad multifactorial y multigénica. La teoría más aceptada es una hipótesis doble, donde hay una susceptibilidad genética a la enfermedad y que es exacerbada cuando hay agresión inflamatoria, o sea, cuando hay alergias o cuando hay frotamiento constante de los ojos, se exacerba la enfermedad y se empieza a generar el cono. Tenemos también que el queratocono tiene un componente genético. Actualmente se han identificado múltiples genes que tienen potencial influencia en el desarrollo del queratocono y se ha encontrado un componente hereditario de alrededor del 8% en los pacientes con queratocono. También es importante resaltar que en la mayoría de los estudios se requiere la presencia de un desencadenante inflamatorio para iniciar el proceso. Entonces, lo que hablábamos ahorita y es presencia de un frotamiento excesivo, presencia de alergias exacerbadas que no manejamos o que no controlamos, las lesiones inflamatorias, por ejemplo, lesiones epiteliales recurrentes que generan inflamación y otras inflamaciones que puede ser, por ejemplo, ahora se me ocurren las inflamaciones generadas en las disfunciones lagrimales o en el ojo seco. Es también importante reconocer que hay factores ambientales que desempeñan un papel importante en la causalidad del queratocono. Aquí les traigo un video que se tomó a través de resonancia magnética que me llegó a través de uno de los grupos de lentes de contacto especiales y que me pareció muy importante, que de hecho lo utilizo mucho en mis pacientes para educarlos en cuanto a los efectos que tiene el que se froten los ojos, sobre todo cuando lo hacen de manera muy fuerte. Entonces muchas veces se los muestro en el consultorio o muchas veces se los envío por WhatsApp para que puedan estar conscientes de esto. Bueno, entonces, como se dice, una imagen vale más que 100 palabras.
Este video nos ayuda mucho a explicarle a nuestros pacientes qué es lo que puede suceder y todas las alteraciones que pueden estar asociados a cuando se frotan los ojos. Nosotros nos tenemos que convertir, aparte de los vigilantes de la salud visual, también en educadores y muchas veces en educadores de las familias. Esto puede desencadenar en que haya más salud y que haya más incidencia y más prevalencia de queratocono. Vamos a abordar entonces el tema de la etiología. Entonces, continuando con el tema de la etiología, se ha descrito que el queratocono también se presenta por un debilitamiento de las uniones moleculares de las láminas de colágeno del estromal. Probablemente este debilitamiento está asociado a una actividad oxidativa excesiva, o sea, estrés oxidativo. Aquí al lado les pongo un artículo que referencia esto. También los queratoconos están asociados a iatrogenias como la cirugía refractiva, la SIG, las queratotomías radiales y otras técnicas de cirugía pueden inducir queratocono, y también hay muchos artículos que asocian el queratocono con el uso del lente de contacto, sobre todo cuando está mal adaptado. Es probable que en estas dos últimas causas iatrogénicas de queratocono, el queratocono fuera una que estuviera ya instaurado y que el hecho de hacer una cirugía o el hecho de usar unos lentes de contacto mal adaptados solamente exacerbara y hiciera más evidente la presencia del queratocono o lo acelerara. Aquí vamos a hablar entonces un poco sobre la hipótesis de la cascada del queratocono. Este artículo me parece muy interesante, es no tan reciente, es del 2003, pero explica de manera muy concreta los pasos que pueden llevarnos a la presencia de queratocono. Entonces, este estudio lo que dice es que hay un acúmulo de subproductos citotóxicos oxidativos que alteran las proteínas de la córnea. Esto se sucede ya que alteran las señales de las citoquinas proinflamatorias. Hay un aumento de la actividad enzimática que induce apoptosis y una posterior fibrosis del tejido corneal. Estas enzimas defectuosas en la vida, se producen por exceso de radicales libres y se producen por la vía de la perioxidación oxidativa lipídica. Esto lo que quiere decir es que el exceso de radicales libres empiezan a actuar sobre los lípidos de las membranas celulares, lo que conduce a un estrés y a un daño oxidativo. Todos estos datos están respaldados porque este estudio evaluó la bioquímica, hizo un análisis inmunohistoquímico y hizo un análisis molecular. Recordemos que el aumento de los radicales libres puede estar asociado a diversas cosas. Dentro de ellas podemos encontrar la contaminación ambiental, el tabaquismo activo o pasivo. También está asociado al consumo excesivo de alcohol, a la exposición a tóxicos, por ejemplo, como pueden ser los solventes orgánicos o algunos productos de limpieza que hay personas que están expuestas cotidianamente a ellos. Y por último, también pueden estar producidos estos radicales libres por exceso de radiación UVB, o sea que la exposición solar también es una causa de que haya estrés oxidativo excesivo. Esto me pareció un poco curioso cuando lo revisé porque normalmente asociamos el queratocono o la estabilización del queratocono al envejecimiento natural que produce la radiación UV y que compacta las fibras de colágeno, y eso por mucho tiempo lo tenemos instaurado como una de las causas de que se empiece a detener el queratocono. Este tema de los radicales libres es un mundo todavía por explorar porque hay, digamos, que mucha divergencia. De hecho, el otro día veía un documental, perdón, donde sometían a lombrices de tierra que tienen una duración, una expectativa de vida de más o menos 18 días. Sometían estas lombrices a radicales libres y a un estrés oxidativo, esperando que hubiera una disminución en la expectativa de vida. Y lo que encontraron es que se incrementó esa expectativa de vida en cerca de un tercio. Después de retirar los factores que inducían los radicales libres y el estrés oxidativo,
las lombrices volvían a tener una expectativa de vida de cerca de 18 días, y esto les pareció muy curioso a los investigadores. Esto no lo digo con de que pensemos de que el estrés oxidativo o que los radicales libres son positivos, pero veamos que hay mucha divergencia. En este caso, lo que pensaban los investigadores en este documental, o lo que referenciaban, es que posiblemente el exceso de radicales libres preparaba el sistema inmune de las lombrices y hacía que pudieran estar mucho más preparadas para ataques. Entonces, digamos que hay mucho tema y nos sorprende cada vez. Hay que revisar con mucho detalle toda esta información. Para volver a este estudio de la hipótesis del queratocono, las recomendaciones finales que nos daban era que había evidentemente que usar una protección solar en gafas o en lentes de contacto que tuvieran protección UV. También había que minimizar el frote mecánico, que eso es algo que normalmente nosotros instruimos a todos nuestros pacientes que lo hagan, está muy generalizado. Es importante también que hagamos buen uso de los suplementos lagrimales cuando sea necesario en los pacientes que son sospechosos o que puedan llegar a desarrollar queratocono. Y por último, pero no menos importante, un manejo antialérgico adecuado y un manejo antiinflamatorio adecuado para que los pacientes que están en riesgo de desarrollar queratoconos o de empeorar sus queratoconos, pues se minimice al máximo. Entonces aquí hay algunas cositas que ya manejamos y algunas cosas nuevas en las que podremos poner más atención, y es de repente sugerir a nuestros pacientes, si fuman o están expuestos al tabaco, que no lo hagan. Si usan o están expuestos a tóxicos, que usen todas las protecciones. Si son consumidores de alcohol o están expuestos a ambientes muy contaminados, pues de la misma manera. Y uno más curioso, que es el que le digo, y es que usen protección solar. Entonces, aquí tenemos algunos hallazgos histopatológicos que podemos encontrar en nuestros pacientes con queratocono. Entonces, podemos encontrar un adelgazamiento apical del epitelio, podremos encontrar una membrana basal del epitelio irregular o engrosada, como en este caso aquí evidenciamos un paciente con queratocono que tiene una irregularidad en la membrana basal, y eso causa que empiece a haber poca adherencia y empieza a notarse un desorden en las fibras de colágeno del estroma. También podemos encontrar defectos en la membrana de Bowman, podemos encontrar cicatrización. Aquí tenemos una córnea sana de un paciente sano, y aquí tenemos córneas de pacientes con queratocono donde se induce fibrosis. Aquí tenemos unas células que hacen cicatrización y que nos muestran evidencia también de apoptosis. Aquí tenemos un macrófago que nos evidencia que está recogiendo pues todos los desechos que está produciendo nuestra córnea con queratocono. Aquí tenemos un par de estudios que fueron realizados, uno en 20 córneas removidas para trasplante y que fueron inmediatamente preservadas en glutaraldehído. La mayor complicación para hacer estos exámenes con microscopio electrónico es conservar el tejido sano y en buen estado. Los cuidados que se están teniendo ahora es que se usaba glutaraldehído con un pH de 7.4 y una osmolaridad de 320 a 340 miliosmoles, que eso lo que hace es preservar el tejido de la manera más natural posible. Este es, digamos, que el avance que hicieron en estos estudios. ¿Qué encontraron? Pérdida de la orientación de las fibrillas de colágeno, o sea, se empieza a desorganizar el colágeno estromal, una disminución en la densidad de los queratocitos, o sea que había menos lamelas de colágeno estromal, principalmente en el estroma anterior y central. También se evidenció, como en otros estudios, que los cambios endoteliales eran mínimos, tal vez la presencia de algún pleomorfismo muy leve, aunque recordemos que evaluar las células endoteliales bajo estas técnicas tan invasivas es súper difícil, porque el tejido endotelial es un tejido muy delicado y su manipulación inadecuada pues puede dar al traste con una buena valoración. Solamente en los casos más graves se encontraba una alteración de la membrana de Descemet y el endotelio.
Se han reportado obviamente casos de hidrops como en la imagen que les mostré al principio, pero este examen obviamente tiene que ser in vivo con la ayuda del OCT de segmento anterior. En estos hallazgos de hidrops, en estos pacientes que se evaluaron con OCT de segmento anterior, había evidencia de edema epitelial y estromal. Esto parece algo redundante, pero quisiera hacer énfasis en algo. Recordemos que el edema estromal es producto de las alteraciones del endotelio y de la membrana de Descemet que genera un edema difuso, o sea que está repartido y distribuido por toda la córnea y que se produce de manera súbita. El edema epitelial, en cambio, es un poco más raro y se produce muy de vez en cuando hay pérdida de la regularidad y pérdida de la adhesión de las células epiteliales. Entonces, un edema epitelial es mucho más localizado y es mucho más raro de evidenciar. Esto nos dice que en el queratocono, o sea, la conclusión que yo saco es que en los queratoconos la alteración de la adherencia epitelial pues es tan fuerte que se puede llegar a producir edema epitelial también. Aquí tenemos un estudio con microscopía confocal in vivo. Estos estudios pues lo que favorecen es que, por ejemplo, en los estudios microscópicos electrónicos anteriores, el estadio del queratocono tiene que ser un estadio alto porque son pacientes que ya van a ser sometidos a trasplantes. Esta microscopía confocal tiene la ventaja que podríamos evaluar el queratocono en múltiples estadios. Lo que se hizo en este estudio específicamente fue tomar 27 pacientes con queratocono y 31 controles. Aquí lo que buscaban era evidenciar una disminución en la densidad de las fibras nerviosas y por ende una disminución en la sensibilidad corneal, o sea, una hipoestesia corneal. Acá se analizó cualitativamente el epitelio y el plexo nervioso subbasal en búsqueda de estos datos. Dentro de estos pacientes, dentro de los 27 pacientes con queratocono, 12 pacientes eran no usuarios de lentes de contacto y 15 pacientes eran usuarios recurrentes de lentes de contacto. Menciono esta información porque todos sabemos que la hipoestesia corneal también ha sido asociada al uso de lentes de contacto. Acá podemos evidenciar en esta imagen pues el microscopio confocal, que infortunadamente se emplea mucho en investigación, pero clínicamente es difícil incluso de encontrar instituciones que puedan tener este biomicroscopio. Aquí podemos evidenciar en esta imagen el plexo nervioso de una córnea normal. Entonces podemos ver el recorrido natural de los nervios y la extensión de los nervios. Mientras que en esta imagen B podemos evidenciar los cambios morfológicos y la pérdida de la densidad de las fibras nerviosas en los pacientes con queratocono. Entonces acá se encontró una correlación positiva entre la sensibilidad corneal tomada con el estesiómetro y la pérdida de la densidad de las fibras del nervio. Y este pues es el hot topic relacionado con queratocono y marcadores inflamatorios. Este es un tema que se está revisando en múltiples artículos actualmente. La verdad es que casi que podríamos traer una presentación solamente de artículos que relacionan el queratocono con marcadores inflamatorios, que es lo que hablamos un poco al principio. Pero les traigo este artículo porque me pareció que condensa bastante bien y resume bastante bien el tema de la relación entre marcadores inflamatorios y queratocono. Este estudio fue realizado por Jun y colaboradores y fue publicado el 26 de julio del 2014. En este estudio lo que se realizó fue una toma de muestra plasmática y una toma de lágrima para evaluar las citoquinas presentes en las mismas. Entonces, lo primero que encontraron los investigadores es que no había diferencias en los niveles plasmáticos de citoquinas entre los pacientes con queratocono y los sujetos control. Esto confirma una creencia que ya estaba instaurada y es que no hay una asociación directa del queratocono con una inflamación sistémica importante. Es decir, que el queratocono no tiene relación, por ejemplo, con procesos autoinmunes como lo puede tener, por ejemplo, un síndrome de Sjögren. Por otra parte,
cuando evaluaron la lágrima, encontraron que los niveles de interleuquina 6, interleuquina 7 aumentaron, mientras que los niveles de interleuquina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, y la interleuquina 13 disminuyeron. Estos dos tipos de grupos son citoquinas proinflamatorias. También hubo una disminución de la interleuquina 10. A diferencia de las otras interleuquinas, la interleuquina 10 está asociada es una citoquina antiinflamatoria. Entonces, cito textualmente, los autores sugieren que en lugar de un aumento global de las citoquinas proinflamatorias en los ojos con queratocono, lo que se induce es un desequilibrio complejo entre las moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias que interrumpe la homeostasis corneal. Y creo entonces que el meollo del asunto y la conclusión que dicen múltiples estudios es cuando hay una pérdida de la homeostasis corneal, puede ser como en este caso un aumento de las citoquinas proinflamatorias y una disminución de otras, induce que el queratocono avance. Entonces es todavía algo bien complejo, pero bastante interesante que ahí tengo varios estudios, los que estén más interesados, si quieren, más adelante podemos ver la manera de que los puedan, de hacérselos llegar y que los puedan revisar. Por esa parte terminamos la etiología. Vamos a hablar entonces un poco de los sistemas de clasificación. Los sistemas de clasificación del queratocono básicamente nos dan un panorama del estado evolutivo del queratocono y de cómo tratarlo. Entonces, con anterioridad, pues por culpa de que no había la tecnología adecuada, el primer sistema de clasificación que hubo fue el de Burton y solamente tenía en cuenta la curvatura. Entonces teníamos que queratoconos leves iban hasta 45 dioptrías, moderados iban entre 45 y 52 dioptrías, y los avanzados iban entre 52 y 60 dioptrías. Los queratoconos severos superaban las 60 dioptrías. También se ha usado la morfología para clasificar los queratoconos, entonces este es más común y creo que lo hemos escuchado. Hay queratoconos tipo pezón, que son esos queratoconos que normalmente están ubicados centralmente y que tienen una afectación de la córnea inferior a los 5 milímetros. Los queratoconos ovales, por su parte, son los queratoconos que vemos con mayor frecuencia y normalmente afectan más de 5 milímetros de la córnea. Y los queratoconos globosos, que afectan 2/3 de la córnea o hasta el 75% del área corneal. Esta es una clasificación derivada de la morfología, como les decía. Entonces, esto nos puede dar un panorama de cómo intentábamos inicialmente clasificar los queratoconos a través de los datos que podíamos obtener. Después de esto vino una clasificación, que es la clasificación de Hom. En esta clasificación se tenía en cuenta la clínica y el método de compensación para alcanzar la mejoría de la agudeza visual. Entonces encontramos que hay un queratocono incipiente. Cuando había presencia de sombras en tijera, la agudeza visual se recuperaba adecuadamente con las gafas. Había un adelgazamiento corneal incipiente, pero no había presencia de cicatrices. También encontrábamos que había una clasificación de queratocono moderado. La agudeza visual solamente mejora, en este caso con lentes de contacto rígidas. Hay un adelgazamiento más significativo, pero se mantiene la transparencia de la córnea. Y un estadio severo es cuando había un adelgazamiento marcado, una pérdida ya de la transparencia corneal que impedía la corrección de la agudeza visual, fuera con gafas o fuera con lentes de contacto rígidos. Este sistema, aunque es muy antiguo, es un sistema que es muy intuitivo. De hecho, me atrevo a decir que muchos de los profesionales que no tienen muy en cuenta estos sistemas de clasificación para su trabajo, intuitivamente clasificaban a los pacientes de esta manera. Era incipiente cuando se podía recuperar la visión y no había signos importantes, moderado cuando ya usaba lentes de contacto y severo cuando ya definitivamente había la necesidad de una intervención mayor, probablemente quirúrgica. Esta clasificación de Amsler y Crewmate también es una clasificación bastante común y bastante conocida. Esta clasificación nos dice que en el grado 1
se presenta un abombamiento excéntrico de la córnea y una presencia de astigmatismo de hasta 5 dioptrías con queratometrías de hasta 48. En el grado 2, los valores de miopía y astigmatismo variaban entre 5 y 8 dioptrías, las queratometrías iban entre 49 y 53 dioptrías y podíamos encontrar que no había todavía cicatrices centrales y paquimetrías entre 200 y 400 micras. En el grado 3 encontrábamos ya astigmatismos más importantes, entre 8 y 10 dioptrías, queratometrías que podrían llegar hasta las 53 dioptrías, pero todavía no había presencia de cicatrices centrales que impidieran la buena corrección. En el estadio 4, que es el estadio más severo, encontraríamos entonces cicatrices corneales centrales que impiden la buena corrección y no se puede refractar, obviamente, y queratometrías de hasta 55 dioptrías. Entonces, este sistema es muy usado y hasta hace poco creo que es uno de los sistemas que más se usaba, pero tenemos que tener en cuenta que es un sistema que fue elaborado desde los años 70, que no tiene en cuenta la superficie posterior y que a pesar de que contempla más parámetros, me parece que incluso complica un poco el tema de cómo clasificar nuestros pacientes, porque muchos pacientes podrían no cumplir todos los criterios de un estadio. Entonces es una clasificación que fue buena en su momento, como dicen, pero que ya no se debería emplear, a mi manera de ver y muy respetuosamente, obviamente. Tenemos este sistema de clasificación que fue elaborado por el CLEC, que es uno de los estudios más importantes y más grandes que hay sobre el queratocono y sobre los sistemas de corrección, y este se denomina el Keratoconus Severity Score. En el Keratoconus Severity Score encontraríamos dos estadios iniciales de pacientes no afectados. El primero sería una topografía normal con ausencia de signos, con un patrón topográfico axial normal, una potencia corneal medida de hasta 47-75 dioptrías y unas aberraciones de alto orden de hasta 65 micras. Vean que acá ya empezamos a tener en cuenta las aberraciones de alto orden gracias a la tecnología. En el estadio número 1, lo que encontraríamos diferente es que hay un patrón topográfico atípico, entonces encontraríamos un corbatín asimétrico superior o inferior o una región de mayor curvatura inferior. Aquí las aberraciones de alto orden podrían llegar hasta las 100 micras, es decir que estos pacientes todavía no deberían presentar mayores manifestaciones en la cantidad de la visión. Este estadio número 3 es una topografía sospechosa. Esta topografía sospechosa nos mostraría, es el estadio intermedio entre este y los siguientes que vamos a observar, y es, acá no deberíamos observar signos importantes de queratocono en lámpara de hendidura, ni mucho menos cicatrices, pero podríamos encontrar un patrón topográfico asociado a una mayor curvatura que podríamos inferir como la presencia inicial de un queratocono. Podría haber un patrón de encurvamiento central o un patrón de encurvamiento inferior que nos sugiriese eso. La potencia corneal medida en esta gradificación sería de hasta 49 dioptrías y las aberraciones de alto orden permitidas serían de 100 a 150 micras. Aquí tenemos donde empiezan el Keratoconus Severity System a gradificar el queratocono como tal. Entonces tenemos como grado 4 un patrón afectado, sería el grado leve. Él presentaría cicatrices, todavía no presentaría cicatrices, pero podría empezar a presentar algunos signos en la exploración de la lámpara de hendidura. Aquí sí debería manifestar un patrón topográfico francamente coincidente con queratocono y adicionalmente unas queratometrías bastante aumentadas hasta de 52 dioptrías. Aquí ya podemos encontrar que las aberraciones de alto orden podrían ir de 150 a 350 micras. Recordemos que después de 300 micras, ya se pueden evidenciar cambios en la calidad y en la cantidad de la visión. El siguiente grado sería el afectado moderado. Aquí podríamos encontrar entonces, obviamente, un patrón topográfico coincidente con queratocono. Deberíamos encontrar signos en la exploración con lámpara de hendidura, o sea que deberíamos encontrar estrías o deberíamos encontrar alteraciones en el tejido corneal cuando lo exploremos. Adicionalmente, podríamos encontrar potencias corneales medias bastante altas de entre 52 y 56 dioptrías
y unas aberraciones de alto orden de 350 hasta 500, hasta 575 micras, donde ahí francamente va a haber una alteración de la visión y de la calidad visual, de la cantidad y de la calidad. También en este grado deberíamos encontrar cicatrices, aunque no deberían estar centrales. El grado 5, que sería, el grado 6, perdón, acá está mal numerado, me lo cambió el sistema, encontramos el queratocono en su grado más severo, entonces encontraríamos alterado el patrón topográfico, debería haber presencias de signos positivos a la exploración de lámpara de hendidura y adicionalmente podríamos encontrar córneas demasiado curvas de hasta 53 dioptrías y aberraciones de alto orden superiores a las 575 micras con presencia de cicatrices que pueden empezar a afectar la córnea central. En este grado, según el Keratoconus Severity Score, perdón, podría haber necesidad de una cirugía. Entonces, hasta ahí digamos que las maneras clásicas de gradificar el queratocono y que nos podrían ayudar, pero la aparición de nuevas tecnologías como el display ABCD del doctor Michael Belling, que nos evalúa la cara anterior de la córnea, la cara posterior de la córnea, la paquimetría y la agudeza visual mejor corregida que la podremos anotar en fraccionario o la podemos anotar en decimales, nos da un avance en la clasificación del queratocono. Acá se toma, es importante aclarar que se toma los radios de curvatura como referencia y no las dioptrías. Esto está dado porque la cara posterior de la córnea es una lente negativa de baja potencia, lo que no haría muy intuitivo el tema de la medición con dioptrías en este caso. Acá encontramos que también es importante que tengamos en cuenta que el radio en milímetros es inversamente proporcional a las dioptrías, es decir, un radio de curvatura de 8 significa una córnea más plana y un radio de curvatura de 6 significa una córnea más cerrada o más curva. Mientras que en dioptrías ya sabemos que un mayor valor dióptrico, por ejemplo, de 50, es una córnea más curva con respecto a un valor queratométrico de 45, que sería una córnea mucho más plana. Entonces, esto es el sistema de clasificación que desarrolló el Pentacam y que desarrolló Belin, que advierto que no tengo ningún compromiso comercial con Oculus, pero tiene la importancia de que sabemos que el Pentacam es una de las bibliotecas más grandes de datos referentes a ectasias corneales y a queratoconos, y que todos estos cálculos se hacen a través de inteligencia artificial. Entonces eso nos da la oportunidad de hacer mucho más fácil y automatizado el trabajo de hacer seguimiento a la progresión de nuestros pacientes con queratocono. Aquí tenemos que el display de Belin, el ABCD, podemos encontrarlo solo o podemos encontrarlo también en el Topometric KC Staining. Y vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces, en este sistema de clasificación, acá encontramos en esta córnea en particular que hay una afectación muy leve de la cara anterior de la córnea, una afectación severa de la cara posterior de la córnea y una paquimetría bastante alterada. Sin embargo, si observamos acá el tema de la agudeza visual mejor corregida, nos vamos a dar cuenta que no está tan afectada. Esto puede estar dado porque la visión realmente se ve comprometida cuando encontramos alteraciones de la superficie anterior de la córnea. Entonces veamos que acá se mantiene la visión porque la cara anterior de la córnea no está afectada. Aquí podemos ver otros ejemplos. Entonces acá tenemos un estadio donde hay una afectación leve de la cara anterior, una afectación moderada de la cara posterior, una paquimetría levemente disminuida y la agudeza visual también levemente disminuida, quizá por la misma explicación que les acabo de dar con anterioridad. En este otro caso, vemos una afectación mucho mayor, más moderada de la cara anterior, del radio de curvatura anterior de la córnea, una afectación francamente severa del radio de curvatura posterior y vemos una paquimetría moderadamente afectada. Aquí ya podemos ver el impacto que tiene
el radio de curvatura anterior o los cambios en las elevaciones anteriores sobre la agudeza visual. Aquí podemos ver cómo la impacta. Y este tercer caso, pues vemos que hay una afectación importante de ambas caras, una paquimetría bastante afectada y la agudeza visual pues ni hablar. Entonces este sería un queratocono donde tendríamos que tener algunas contemplaciones adicionales para corregir. Por último, tenemos este sistema de clasificación que no usamos demasiado en optometría. Este sistema de clasificación me pareció importante traerlo porque muchos pacientes que vienen remitidos desde oftalmología vienen clasificados bajo este sistema. Es muy importante en oftalmología para la implantación de anillos intrastromales. Recordemos que los anillos intrastromales regularizan la superficie y mejoran el tema astigmático en los queratoconos. Entonces acá si miramos esta gráfica inferior, podemos ver que en el tipo 1 toda la ectasia está a un lado del meridiano más curvo de esta córnea ectásica. Entonces en este tipo 1 es donde podemos encontrar que hay un solo anillo para corregir la irregularidad. En el tipo 2 podemos encontrar que hay más, que está distribuida la ectasia en más o menos 1/3 y 2/3 de la zona del eje de referencia más curvo de la córnea. Entonces, en estos casos es donde podemos observar que hay anillos asimétricos y vemos el anillo más prominente en la parte inferior y un anillo menor en la parte superior. Y el tipo 3 es cuando hay una división igual de la ectasia, digámoslo así, por el meridiano más curvo. Entonces aquí muy seguramente el sistema de corrección que van a emplear es 2 anillos simétricos. Esta es la evolución de este sistema y se llama SANA, que significa simétrico, asimétrico, axial y no axial. Y no vamos a entrar mucho en profundidad, se basa en los mismos principios, solamente que hay que tener en cuenta que la implantación de anillos intraestromales ahora también está intentando corregir, aparte de los astigmatismos residuales y mejorar la regularidad, también está intentando mejorar el tema del eje comático. Entonces acá en estas implantaciones que se hacen paraaxiales, o sea, en contra del meridiano más curvo, pero coincidente con el eje del coma y que en muchos casos pueden ayudar a que se corrijan las aberraciones ópticas de alto orden. Ya sabemos que las aberraciones de alto orden muchas veces impactan en la calidad de la visión y son esos pacientes que a pesar de que logran un 20/20, no mejoran su calidad de visión o siguen teniendo quejas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de estos sistemas de clasificación? Lo primero es que el diagnóstico del estadio y la progresión del queratocono debe contemplar, como hablamos, la superficie anterior, que es la que mayormente impacta la cantidad de visión, la superficie posterior, que es donde se evidencia de manera más temprana la aparición del queratocono y la aparición de la ectasia. Obviamente las paquimetrías, que ese tema pues también con la ayuda de las nuevas tecnologías pues es más preciso cada vez, y la agudeza visual. El diagnóstico siempre debe ser bilateral. No sé si les mencioné con anterioridad, pero muchos estudios donde se busca evidenciar los queratoconos tempranos se basan en la simetría entre ambos ojos. Entonces, nunca debemos enviar un mapa topográfico monocular, siempre debe ser en ambos ojos. La última conclusión es que el display ABCD de Belin nos permite una excelente discriminación y nos facilita un seguimiento adecuado y automatizado a través de la inteligencia artificial, o sea que nos facilita mucho el trabajo y podemos observar, digamos que muchos parámetros que constantemente se están actualizando porque se están subiendo cada vez más información sobre los queratoconos y cada vez se están mejorando los análisis. Eso nos puede ayudar de una manera muy importante. ¿Y qué pasa en cuanto a la biomecánica? La biomecánica pues es algo que está tomando mucho auge. De hecho, las investigaciones sobre biomecánica están aumentando en este momento. Este es un hot topic también. Se dice que las investigaciones sobre biomecánica están teniendo una curva parecida a las investigaciones que se realizaron sobre topografía en los años 90. Entonces la biomecánica definitivamente
es un factor que vamos a tener que tener en cuenta más adelante para la detección del queratocono. De hecho, en muchas clínicas oftalmológicas ya es un factor que se tiene en cuenta para la cirugía. Recordemos, como nos decía el doctor Gerardo la vez pasada, que hay el CBI, el Corbis es uno de los aparatos que más potencia está tomando. El CBI, que es el Corbis Biomechanical Index, es uno de los factores que tiene en cuenta solamente la biomecánica. Y ahora también hay desarrollado un índice que es el Tomographic Biomechanical Index. Entonces acá se integran los datos que nos da el tomógrafo de Pentacam con el Corbis, con los datos biométricos del Corbis. Estos datos biométricos nos dicen que hay normalidad o que no hay una correlación cuando son cero. Son mapas muy intuitivos, como todos los mapas que van en verde cuando es sano y rojo cuando francamente alterado. Estos índices, perdón, nos muestran que a partir de 0.8 a 1 ya hay una potencia de clasificación y podemos determinar que prácticamente ya hay la presencia de un queratocono. Esto obviamente tiene que ir mejorándose en términos de seguridad y en criterios de seguridad. Es difícil porque todavía estos aparatos no entienden muy bien la diferenciación entre el impacto que tiene el espesor de la córnea, la presión intraocular y la dureza misma de la córnea. Pero son cosas que tenemos que empezar a revisar porque son cosas que van a influir en nuestros diagnósticos adecuados y en nuestros diagnósticos tempranos del queratocono. Entonces, me gustaría, como siempre, no sé, Santiago, si me estás escuchando, aquí hacer una parada táctica porque sé que el tema hasta acá era demasiado denso y es mucha información por si alguien tiene o has podido recopilar algunas preguntas. Claro que sí, Diego. Acá estamos pendientes por si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Perfecto. Me das la pausa también para tomar agüita. Claro que sí, por supuesto. Nos preguntan si por la posición geográfica y su estructura facial puede tener incidencia hacia el queratocono por el estudio hecho en Egipto. Espérame, a ver, si la posición del queratocono y la extensión del queratocono tenía incidencia. Bueno, ese estudio que se realizó en los niños del Cairo fue un estudio que usó el ORSCAN, que todos sabemos que también maneja imágenes de Scheimpflug. La verdad no dicen específicamente, no hablan específicamente sobre las extensiones y las localizaciones geográficas, pero tienen en cuenta los índices KISA y el KPI, que son índices que relacionan la simetría y eso es lo que les daba a ellos como el parámetro de si había una ectasia o no, o el parámetro principal, ese era el diagnóstico definitivo. No sé si ahí contesto un poquito lo que me preguntan. Vale, perfecto. También nos preguntan, Diego, si el uso de lentes de contacto rígidos, gas permeable, en córneas ectásicas promueven el estrés oxidativo en córnea, si hay evidencia científica que respalden aquello. Bueno, la verdad que yo haya leído, no, que promueva directamente el estrés oxidativo, no, pero que un lente corneal mal adaptado puede inducir procesos inflamatorios que todos podemos evidenciar, por ejemplo, cuando hay presencia de desepitelizaciones recurrentes, de efectos epiteliales recurrentes, eso sí. Entonces, relacionado directamente con estrés oxidativo y con la presencia de más radicales, no he encontrado o no he leído. Pero con el tema de inflamación, sí, con seguridad, hasta que hay estudios que demuestran que un lente rígido mal adaptado y que está en contacto constante con el ápice es un lente que puede inducir cicatrización y que puede inducir cambios en la córnea. Perfecto, muchas gracias. ¿Sabes si hay algún estudio de eso en Latinoamérica? No, y es precisamente uno de los llamados que siempre me gusta hacer. Ninguno de estos estudios, ninguno de los estudios que llevé a cabo en esta revisión, aquí tengo cerca de 30 referencias bibliográficas, ninguno de estos estudios es desarrollado en población latina siquiera. Todos son estudios
en Europa, en Australia, bueno, el de Egipto. Entonces, eso es una cosa que es un llamado que nosotros deberíamos promover la investigación, promover la publicación, promover el desarrollo de la optometría también como una carrera de investigación. Esto obviamente no es fácil por el tema económico de Latinoamérica, pero somos nosotros los responsables de empezar a inducir esto y empezar a inducir a las casas comerciales también a que nos ayuden a investigar acá y a reportar datos. Por ejemplo, con el tema de queratocono se podría hacer relativamente fácil. Vale, perfecto. Muchas gracias, Diego. Eh, ¿Se puede clasificar el queratocono solo de cara interno? El queratocono, lo que pasa es que hay presencia de queratocono cuando hay alteración del radio de curvatura posterior, ¿cierto? Entonces el queratocono en sus estadios más iniciales siempre va a alterar la cara posterior. Es un indicativo de que puede empezar a desarrollarse problemas. Entonces es algo que tenemos que estar pendientes. Puede ser que se quede en una forma subclínica si tenemos los cuidados adecuados o si el paciente no tiene una propensión a desarrollar mayores alteraciones, porque eso todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero es un factor que yo diría que es uno de los más importantes que tenemos que revisar. Excelente. Eh, ¿Qué tipo de queratocono es el más frecuente relacionado al froteo continuo de los ojos? Bueno, el queratocono que más frecuentemente podemos observar es el queratocono oval, que normalmente tiene un desplazamiento inferotemporal. Todos los queratoconos en los estudios que yo he podido revisar están asociados a procesos inflamatorios o a frote o a estrés mecánico. Entonces, digamos que todos estarían inducidos, pero los más frecuentes, los que más frecuente podemos ver en la clínica son los queratoconos tipo oval. Excelente. Bueno, y la otra pregunta que tenemos es, ¿en qué estadio del queratocono es útil la aplicación de anillos intrastromales o cross-linking? ¿En qué estadio? Uy, bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, el tema del crosslinking no quisiera ahondar mucho porque sé que hay múltiples investigaciones a ese respecto y no es, digamos, que el tema en el que directamente yo trabajo. Hay mucho debate. Hay reportes de que, por ejemplo, el crosslinking puede inducir algo de inflamación y eso puede complicar las cosas. Me faltaría mucha revisión, sobre todo si hay metaanálisis que nos puedan mostrar los resultados del crosslinking a largo plazo. Entonces es un tema que es bastante complejo y que me gustaría dejarlo ahí porque puede ser que diga alguna cosa errada. En cuanto al tema de los anillos, pues los anillos son coayudantes para regularizar la simetría de la córnea y mejorar el astigmatismo. Entonces, cuando encontramos que los pacientes no mejoran su visión adecuadamente y que no, y siempre podemos poner anillos, así vayamos a poner lentes de contacto especiales como muchas veces lo hacemos. Entonces, los anillos pueden ser un coayudante en queratoconos para contestar más concisamente en queratoconos moderados que nos pueden ayudar a posteriormente realizar adaptaciones sobre superficies más regulares. O en casos donde no podemos mejorar la agudeza visual y no está clara la razón, puede ser que sean coayudantes. Ok, muchas gracias. Otra pregunta es, hay estudios que se basan en la distribución del tejido en el queratocono, en donde se dice que el tejido no se pierde, sino que existe una redistribución. Y hay tratamientos basados en esa afirmación. ¿Cuál sería el tratamiento más efectivo para el queratocono? Y todos terminan en uso de lentes de contacto. Pues bueno, es una buena pregunta. La verdad tampoco me atrevo a contestarla porque no he visto esos estudios de redistribución. Los estudios que yo he podido revisar desde hace tiempo, pues lo que dicen es que hay una pérdida de lamelas, de laminillas estromales, o sea que hay una pérdida de colágeno estromal y que normalmente esta pérdida está dada en las capas anteriores de la córnea, o sea, normalmente no se pierden laminillas de la parte posterior del estroma, sino de la parte anterior. En cuanto al tratamiento, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok, genial. Y aquí el doctor Martín Guzmán nos
comenta que el crosslinking, en su opinión, es solo efectivo en estadios tempranos. La experiencia con anillos no tiene resultados predecibles y en su caso, ningún caso ha mejorado la calidad de la visión. Así que bueno, Fernando García también comenta de que el uso de anillos no incrementa la hipersensibilidad corneal a la hora de una adaptación de lentes de contacto. Sí, sí puede afectarla, sí puede generar mayor hipersensibilidad, pero sobre todo cuando son esos anillos que quedan insertados muy superficialmente y que muchas veces estos anillos pueden inducir también defectos epiteliales y eso sí pueden llegar a alterar la sensibilidad de la córnea. Muy bien. ¿Continuamos entonces? Sí, continuemos, por favor. Listo. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer uso de toda la información previa? Estaban preguntándonos ahorita sobre las opciones de tratamiento. Entonces, lo primero que tendríamos que decir en cuanto al tratamiento es que no existe una cura hasta ahora para el queratocono. El queratocono, cuando se trata, lo que pretenden los tratamientos es, en primer lugar, compensar la irregularidad corneal y mejorar la óptica. Eso quiere decir que intentamos mejorar la visión a través de regularizar la superficie. En segunda medida, lo que intenta es proporcionar un refuerzo estructural de la córnea, que puede ser como lo que sucede con el crosslinking. Y por último, cuando nada de esto es efectivo, pues intentamos eliminar el área afectada y sustituirla por el tejido sano de un donante, que sería una queratoplastia penetrante o laminar. ¿Qué consideraciones tenemos que tener antes de una queratoplastia? Una queratoplastia se debería hacer cuando hay un daño estructural manifiesto o un adelgazamiento extremo de la córnea. También se podría hacer cuando hay una mala agudeza visual, incluso cuando el lente de contacto está adaptado adecuadamente, cuando hayamos hecho uso de las opciones que tenemos, o cuando hay incapacidad para tolerar los lentes de contacto. Sobre el primer aspecto, sobre el daño estructural y el adelgazamiento, pues hay poco que podamos hacer nosotros como rehabilitadores de la visión en optometría. Pero sobre los dos aspectos siguientes, sobre la tolerancia y sobre la agudeza visual, pues ahí sí que tenemos mucho que hacer y eso es nuestra tarea, llevar a preservar los tejidos que todavía están sanos a que duren la mayor cantidad de años posibles o que no haya necesidad de hacer un trasplante de córnea.